¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar de una manera en que muchísimas veces marca el final de este encuentro diario. Y es hablando del periodismo y la justicia, que han caído al fondo desde hace bastante tiempo. Vamos a empezar por un comunicado que sacó un sector parlamentario del Parlamento Europeo. Eurodiputados que han comunicado a favor de la libertad de expresión y de prensa en la Argentina y dicen que en este país un sector de la justicia, en complicidad con los grandes medios de comunicación, generan un cerco mediático y comunicacional que invisibiliza el desmantelamiento del estado de bienestar, persigue dirigentes políticos, periodistas, comunicadores populares, hacedores de cultura y todo aquel que levante la voz sobre este modelo de exclusión. Esto está dicho por 29 diputados del Parlamento Europeo. Por supuesto, todos aquí sabemos que es verdad. Podemos no estar de acuerdo en materia política, pero con lo que los medios significan hoy día y con la caída vertical a los infiernos de la justicia, me parece que no caben dos opiniones. Miren lo que ocurrió hoy. Muy temprano estaba mirando C5N a mi compañero Guillermo Favale y él revisaba las tapas. ¿A usted le parece que la gran tapa de lo que ocurre en la Argentina es Argentina y otros 6 países reclaman suspender a Venezuela? Mire lo que es la tapa. Lo más importante, con todo lo que ocurre en el país, esto es lo que tapa, con su tapa, el diario Clarín. Siempre es igual. Argentina y otros 6 países reclaman en la OEA suspender a Venezuela. ¿A usted lo que le pasa es esto? ¿O le pasa todo lo que vamos a ir describiendo poco a poco en este tramo? Pero mire lo que ocultaron. Mire esa tapa, tanto de Clarín como de La Nación. Se saltearon ni una menos, poco menos que eso. Mire lo que destaca La Nación, tan pequeño, es eso chiquitito con letras más negras que las otras que usted puede ver, ni una menos es el título. Vamos a tomar una captura de lo que dice La Nación. Esto tan pequeño, perdido en el diario. Una fuerte impronta política marcó ayer la cuarta marcha de Ni Una Menos. Esto es lo que mostró en su tapa el diario para tapar lo que significa Ni Uno Menos, para tapar lo que significa la lucha por la despenalización del aborto. Mire Clarín, mire cómo lo mostró el diario Clarín. Y después vamos a ver página 12, o ya podemos ir a página para que usted vea la manera de presentar periodísticamente cada uno de los temas. Esto es La Nación. Insistimos con La Nación. Ahora vamos a ir, si quieren, con Clarín y si no con página 12, porque Clarín hizo lo mismo. Lo tiene más invisibilizado todavía el tema. Mire cuál es la tapa de página 12. Mire esta fotografía. ¿A usted le parece que es Venezuela en el pedido a la Organización de Estados Americanos el gran título? No. Esta es la connivencia de los medios de comunicación con el gobierno neoliberal que denuncian los eurodiputados. Mire qué maravilla de foto de prensa obrera. Mire esos pañuelos verdes. ¿No es esta una emocionante y extraordinaria noticia que no se puede soslayar? Es increíble lo que hacen todos los días. Venezuela, el gran título de Clarín, para no hablar de Ni Una Menos y para no hablar de otros temas. Pero sé que quieren hablar de Venezuela. Vamos a presentarles la palabra del canciller Arriarza, del ministro, contestándole a la postura de la Argentina y diciéndole una serie de verdades. Desde este país, que está en estado de guerra interior, guerra contra la Embajada de los Estados Unidos, que es poco menos que una célula terrorista inserta desde hace muchos años en la vida de los venezolanos, en guerra contra todas las ONG que sostiene la USAID de los Estados Unidos, en guerra contra el poder económico, en guerra contra los organismos privados de periodismo locales y también internacionales. Atacado por todos los frentes, pero con mucho heroísmo de su pueblo, con mucha traición también, y por supuesto, como en todo tiempo de guerra, con muchas necesidades no cubiertas. Mira lo que le dijo el canciller a los argentinos. ¿Cuál es la situación de derechos humanos en Argentina, señor canciller? Como para que usted venga aquí a señalar a Venezuela. ¿Qué pasó con Santiago Maldonado? ¿Por qué persiguen a las madres de Mayo, a las abuelas de Mayo? ¿Por qué está Milagro Sala detenida? ¿Por qué las leyes que han dado forma a una nueva manera de reprimir? Porque cuando reprimen por las pensiones en su país, cuando reprimen por los asuntos educativos, cuando protestan porque ahora de nuevo van al Fondo Monetario Internacional después del trauma histórico que representó eso para el pueblo argentino y que costó en el año 2001 una gran rebelión popular
y cambios de gobierno diversos. Señor presidente de Argentina, Macri, que está dedicado a atacar a Argentina, la tapa de estos diarios. Ahora no. Ahora lo que importa es que piden contra Venezuela, Argentina y otros 5 países, como si esto fuera alguna novedad. Tampoco estaba en tapa, tampoco importaba lo que los universitarios, las 28 universidades, le respondieron a María Eugenia Vidal, que había dicho aquello tan doloroso y tan despectivo: los pobres no llegan a la universidad. Y la respuesta fue esta: la brecha de participación entre estudiantes ricos y pobres en la universidad era de 4-1 en los años 90. Ahora es de 1.5-1. Y algo más que dijeron las 28 universidades que le respondieron a lo que dijo María Eugenia Vidal en el colmo de la falta de sensibilidad. Las universidades que se crearon en Buenos Aires tuvieron tasas anuales de crecimiento que van desde el 20% hasta el 90%. Clarín y Nación salieron, por supuesto, a defender a María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, que hoy no paraba de estar en televisión con todas sus poderosísimas pautas que le permiten no hablar de lo que fue el horror de lo que dijo en aquel momento, sino hablar de otro tipo de realizaciones. Se reciben solo 3 de cada 10 universitarios, dijo La Nación. Y también lo repitió Clarín. La Nación lo dijo en tapa y Clarín lo puso en las páginas interiores. 7 de cada 10. Yo les quiero preguntar si no saben lo que significa para cualquier persona. Ahí está lo que dijo Clarín. Para cualquier ser humano, para cualquier joven, entrar a la universidad. Si hace 3 o 4 años, si no se puede recibir porque se casa, porque no le dan las posibilidades, porque la vida lo atropella, como le sucede a muchísimos jóvenes de 22, 23 o 24 años, que no pueden terminar la carrera, tengan por seguro que los trabajos que podrá conseguir son de mejor calidad, que su relación con la cultura será superior, que ese ser humano será distinto. Pero ¿qué es lo que quieren ante esta violencia que se vive? ¿Qué quieren hacer con los jóvenes? Trabajo no hay. El trabajo joven está 90% ausente. ¿Qué quieren hacer si no los dejan estudiar? Si no les permiten soñar con un futuro, si no les permiten formarse mejor. ¿Qué es lo que quieren hacer? La pregunta es para María Eugenia Vidal, pero también para estos medios clasistas que se llevan por delante lo que ellos han pergeñado como el sentido común. También dejaron fuera de tapa lo que ocurre con los jubilados. Ahora se sabe que un juez, un juzgado, una cámara, determinó que hay que devolverle a los jubilados el 9% que el gobierno les robó. Gracias al doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, el abogado que presentó la demanda, nuevamente, el gobierno se ve en una situación embarazosa. El revés para Macri. La justicia ordenó recalcular el aumento que recibió un jubilado en base a la fórmula anterior. Hay que ver, 9% le robaron a los jubilados, se lo tienen que devolver. El Tribunal de Apelaciones declaró inconstitucional el aumento de solo el 5,71 para los jubilados en marzo, que se calculó anteriormente el más del 14%. Le robaron al jubilado el 9%, pero esto no está en la tapa. Está Venezuela en la tapa. Y tampoco está el tema de los narcos. Mire que si esto tuviese a un intendente que fuese de otro palo político y no del actual gobierno, lo que ocurre en Paraná tampoco merece tapa para Clarín. Lo que sucede allí, donde ya fueron presos funcionarios de Cambiemos de la municipalidad de la ciudad de Paraná, donde los camiones eran utilizados para transportar enormes cargamentos de marihuana, etcétera, donde el intendente está a los altos. Mira lo que decía ADN al respecto. No lo defiendo más, Pablo. Ya me jodé, yo le levanté la campaña y me tengo que estar con ella. El narcotraficante le dice el tema de la obra, o sea, le están pidiendo obras. Los narcotraficantes van por todo. No solamente pusieron 33 personas probadas dentro del municipio, las 33 personas que laburan de narcotraficantes la está pagando el Estado.
Eso ya está cobrado, lo cobraron todo, ya no te podemos esperar más. Empezá a activar, viejo, cortita nomás, dale. ¿Quién es el que manda? El que manda ahí es el que pone la plata. Y el que puso la plata es el narco. Los camiones de recolección de residuos servían para distribuir la droga. Llevaron 1.700 kilos a la casa de un empleado municipal que terminó preso. Dice declaración testimonial de Griselda Noemí Bordeira. Bordeira, subsecretaria general de Seguridad del municipio. Miguel Ángel Celis lo conozco por mi función como policía, porque le he allanado muchas veces la casa por cuestiones policiales. O sea, una funcionaria que está a cargo de la seguridad del municipio dice en la justicia que ella lo conoció a este tipo que manejaba la unidad número 2. No tienen vergüenza, los medios no la tienen, como dicen los eurodiputados. Esto no está en la tapa. Un intendente nada menos que de la ciudad de Paraná, una intendencia, para hablar más correctamente, muy pero muy comprometida, como lo viene denunciando ADN ya desde hace tiempo, y como quedó corroborado en cuanto a la importancia de las denuncias con las detenciones de ayer. Pero hoy esto no estaba en la tapa, estaba Venezuela, y tampoco estaba en la tapa lo que ahora se sabe del asesinato vil de Rafael Nahuel, el chiquilín de 21 años al que mataron de un balazo por la espalda. Ahora se sabe, como nosotros le contábamos ayer, cuál es el nombre de quien asesinó a Rafael Nahuel. Aquí está lo que les contábamos ayer. Es el cabo primero Francisco Javier Pintos, que efectuó 40 de los 114 disparos realizados durante la represión. ¿Usted se acuerda todo lo que fue, sí, a la tapa de los diarios cuando querían a esta víctima hacerlo partícipe necesario de una balacera que nunca existió? ¿Se acuerda lo que decía, por ejemplo, Michetti? Cuando hay una duda, hay que darle la razón a las fuerzas policiales. ¿Se acuerda de esto? En el marco de esa causa, el juez dio a la fuerza de seguridad, a la prefectura en este caso, y a los albatros la orden de que los busquen y de que los tomen, digamos, ¿no? Es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que es... Mire para quién es el beneficio de la duda. Y Patricia Bullrich arriesgaba que los que tenían razón eran aquellos que decían que habían sido víctimas de una balacera y que por eso habían atacado. Las víctimas eran los victimarios. Escúchela a Patricia Bullrich. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros, así que imagínense qué calibre puede ser. Qué horror esta mujer, y al lado el impresentable ministro de Justicia Garabano, mintiendo en un asesinato a un joven mapuche, a un joven indefenso, lo que les hablábamos ayer, ciudadanos de segunda en el mejor de los casos, porque hay ciudadanos de tercera y de cuarta. Y esto quedará más enfáticamente demostrado si Macri consigue traer a las Fuerzas Armadas a la vida cotidiana, a las calles de las ciudades de la Argentina como pretende. Ayer hubo una manifestación en el Parlamento de personas muy importantes. Allí estaba Estela de Carlotto, Tati Almeida, Horacio Berbisky, mucha gente sumamente valiosa que decía, no puede ser esto que dijo Macri, de poner a las Fuerzas Armadas a trabajar en la seguridad interior. Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las amenazas del siglo XXI y que estén preparadas para enfrentar los problemas que hoy nos preocupan. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. Es todo es un horror. Es muy decepcionante cada cosa que uno les ve. Y allí estaban en el Parlamento ayer diciéndole, no, las Fuerzas Armadas que se preocupen del exterior, que hagan bien si alguna vez existe la desgracia de una guerra, como existió. Y no estaban preparados para la guerra, porque estaban preparados para otra cosa, para la seguridad interior, no para lo que verdaderamente tendrían que hacer. Para eso estaban completamente desentrenados, no tenían la menor idea de lo que era una guerra, la guerra de Malvinas, esa que ahora tiene al gobierno argentino hocicando frente
a Gran Bretaña. Ahí está Marcos Peña, compungido, cabeza gacha, en la iglesia San Paul, presentando sus condolencias a los soldados británicos que murieron en la guerra, como consecuencia de lo que es el voto británico que se necesita para que el Fondo Monetario Internacional le dé la plata. El pretexto fue que por acá anduvo un canciller británico y también se presentó un señor Burstein frente a los soldados argentinos caídos en Malvinas. Pero a los pocos días, uno de los más importantes nombres de la política británica, Williamson, ya estaba diciendo que para el 2020 van a instalar en las Malvinas bases misilísticas. Ahí estaba, en homenaje a los caídos en Londres. El canciller Boris Johnson había realizado en Argentina lo mismo el 20 de mayo, un acto simbólico. La otra cara llegó después, lo que les estábamos diciendo recién, cuando el ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, anunció las exitosas pruebas de lanzamiento de los nuevos misiles antiaéreos Lambsceptre que serán emplazados en las Islas Malvinas. Esto duele muchísimo. Esto ciertamente afecta la sensibilidad de quienes lucharon. Estas imágenes son imborrables. Aquellos muchachos de 20 años que dieron la vida. Cada día se justifica menos que entregaran sus vidas frente a lo que este gobierno entreguista está haciendo. Marcos Peña de gira, poniendo la cabeza agacha frente a los soldados británicos con el pretexto de que antes lo habían hecho aquí y después miren cuáles fueron las consecuencias, pero buscando el voto de Inglaterra para el pedido, para el mangazo al Fondo Monetario Internacional. Todo lo equivocan en política internacional, todos se entregan. El apego a la derecha internacional determina que hoy la Argentina tenga que vivir la vergüenza promovida por su propio gobierno y por la enloquecida cúpula de la DAIA y por el gobierno de derecha de Israel de suspender el partido que se iba a jugar el sábado pasado. Anoche, Gustavo Silvestre y Pedro Brigger introducían el tema con una jerarquía periodística que seguramente mucho tuvo que ver con la decisión final que hoy hubo que tomar. Crece en Palestina, crece en el mundo árabe las advertencias para que la selección de fútbol no juegue en Israel. Para que Messi no vaya a jugar a Jerusalén y no se preste a una jugada política que llevan adelante el gobierno argentino y el gobierno del Estado de Israel. Veamos lo que dice la Federación Palestina de Fútbol. Su titular, Jibril Rajoub, le escribió a Tapia, al que está al frente de la Asociación Argentina de AFA. Miren, Messi es un símbolo de paz y de amor. Nosotros le pedimos que no participe en la legitimación de los crímenes de la ocupación. En la prensa israelí se dice que estuvieron quemando banderas argentinas. Este es el tema sensible y conflictivo. Mañana se cumplen 51 años de una ocupación. Reitero que Naciones Unidas dice que es ilegal. Ir ahí en un momento tan delicado es encender una mecha. Es extraordinario poderles presentar esto que se hizo periodísticamente en el programa del Gato aquí en C5N, porque los hechos en menos de 24 horas les estaban dando la razón. Y no me apego tanto a esto por lo que ahora se conoce como noticia, porque hoy de mañana, en 5 segundos, le quiero mostrar por las dudas, por si acaso, me permitía decirlo también en mi programa de radio, que el partido no se podía jugar. El partido no se debe jugar por parte de la selección argentina. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Tapia? ¿Macri? ¿De la seguridad futura de Messi? Llegaron a decir incluso que el partido estaba organizado por el padre de Messi. Nosotros conversamos con el equipo de producción, WhatsApp que va, WhatsApp que viene, y el papá de Lionel Messi desmintió enfáticamente que él fuese el organizador del partido, porque cuando querían salvarlo recurrían a cualquier cosa. Jorge Elbaum, del Llamamiento Argentino Judío, ya había dicho también lo propio, porque a alguien tiene que salirle el cruce desde la colectividad judía a esta DAIA enloquecida, protagonista fundamental de este partido violento que la Argentina quería jugar en Jerusalén, a las órdenes de Trump, a las órdenes de Netanyahu, a las órdenes de Macri, un partido de fútbol, algo que políticamente no tienen derecho a realizar en la cara de los propios palestinos con lo que están sufriendo. Dicho sea de paso, le permitieron uno de los escasos triunfos al gobierno de Palestina, porque la protesta
finalmente terminó en forma exitosa. Jorge Elbaum había escrito que la visita de la selección argentina a Israel está atravesada por una extorsión política a los jugadores y al técnico. Detrás de un partido amistoso se divisan sobre precios en compra de embarcaciones, negociados vinculados a la venta de armas y alianzas estratégicas, cuyos antecedentes son los atentados terroristas sangrientos en Buenos Aires en el 92 y 94. ¿Qué es lo que se quiere comprar Macri para los argentinos? ¿Futuras desgracias? Es una jugada imperdonable. ¿Para qué llamar a la violencia que a la Argentina en estos momentos de tipo internacional no la asiste? ¿O se piensan que puede ser gratis en el mundo del fanatismo religioso jugar un partido apoyando nada menos que a Trump y a el amo del gobierno de derecha de Israel? Este apego a las derechas va a terminar costando caro. Esta vez zafó la Argentina y seguramente una ola de afecto, de cariño se habrá desplegado en Palestina frente a lo que seguramente es una decisión de los propios jugadores y el técnico diciendo, así no podemos ir. ¿Hasta cuándo después Messi va a dormir pensando en lo que son estas protestas, mostrando la camiseta ensangrentada de algún fanático? Porque ciertamente esta no es la actitud de todos, pero basta alguno que se sale de madre para que la situación sea incontenible para quienes están solos por el mundo. ¿Qué iban a hacer? Macri, Tapia, Netanyahu, Trump, para defender la integridad de Messi el resto de su vida, amenazado porque tomaba parte de un hecho religioso muy pero muy relevante en la conflictiva zona. En fin, el partido no se juega y esta es una buena noticia. Permítame mostrarle además todo lo que se ignora en las tapas de estos diarios que tienen a Venezuela como el elemento fundamental para titular. El precio del pan podría dispararse a 80 o 90 pesos por la suba de la harina. Este precio del pan determinará que quiénes podrán comer pan en la Argentina. Una crisis pavorosa, una crisis del sector. Las panaderías cierran, los panaderos tienen vergüenza con sus clientes, que normalmente es gente del barrio, porque no se animan a decirle el precio del pan. Por la caída del consumo cierra la fábrica que abastece a Don Satur. Más de una vez debemos haber probado alguna de las galletitas en cuestión. Bueno, una fábrica que trabaja para eso se está cerrando también, no puede más. Miren lo que está pasando con el gobierno y los precios cuidados, que ahora sí le parecen muy pero muy buenos. ¿Se acuerda lo que decía María Eugenia Vidal respecto a los precios cuidados? Aquel desprecio que tenían por los precios cuidados. Escúchela, eso no es lo nuestro, decía. Obviamente, eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido, todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. 100 productos más sumaron a los precios cuidados. Pero mire lo que pasa con lo que se refiere a las ventas minoristas. Menos consumo, las ventas minoristas cayeron un 4,8% en mayo. Pero esto no es noticia para los medios que lo tapan absolutamente todo. No es noticia importante, va perdida por ahí en algún lugar donde si la encuentra, la encuentra. Pero no es de lo más relevante que tienen cada día. Como no lo es la caída de reservas. El Banco Central ya perdió más de 10.000 millones. Está por debajo de los 50.000 millones. Muchos de los cuales son endebles, 50.000 millones. Pero ya perforaron el piso de los 50.000 millones por la disparada del dólar, por las mentiras que dijeron en aquello del dólar futuro, herramienta que no pudieron utilizar porque habían judicializado el episodio. Miren lo que ocurre con la UCA. Escúchelo a Salvia. Para la UCA no hay crecimiento del empleo. Esto que miente el gobierno, que crece el empleo, la UCA nada menos. Y va a aumentar la pobreza. La suma de la crisis cambiaria, el aumento de tarifas y la inflación van a impactar en los índices de pobreza. Esto es lo que dice la gente de la UCA. Y finalmente, ayer le mostrábamos la fábrica Adidas que cerró y que dejó a 700 personas sin trabajo, 750 personas sin trabajo. Hoy tenemos que hablar de una metalúrgica de Sarandí. Escuche la desesperación de su responsable, el señor Osvaldo. Estamos mucho peor que en el 2001. En el 2001 no llegamos a esta situación de tener que pensar en echar el personal y cerrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, porque no tenemos el dinero para pagarles la indemnización.
Así que vamos a tener que seguir aguantando y trabajando todo lo que se pueda. Sí. ¿Cuántos empleados tienen acá, Osvaldo? En total somos 17 familias las que vivimos de esta pequeña empresa. Los dueños y la gente que trabaja. Los dueños, los hijos de uno de mis socios y el personal. Sí. Todo esto está escondido. Siempre. Así han trabajado los medios, porque tienen intereses, porque ni siquiera son errores o una cuestión ideológica. Clarín se ha robado absolutamente todo. Nextel, Telecom, el fútbol, ya sabemos la historia de Cablevisión, Fibertel, todo. Se ha quedado absolutamente con todo. Lo que le faltaba, se lo ha quedado. Un año de robo. Clarín tenía 94 millones de pesos de publicidad en el 2015. En el 2016, 594. Y el año pasado, 2017, de haber llegado a los 1.000. Por lo menos superó los 800 millones de pesos, que le roban a todo el resto del periodismo, para los que no hay pauta. Para aquí, ¿qué pauta va a haber? Y para tantos medios, 3.000 periodistas, más de 3.000, están sin trabajo. Adelanto mi saludo para el jueves en el Día del Periodista. Estamos sufriendo muchísimo, pavorosamente. Por eso volvemos al comunicado del principio. Los eurodiputados, el Parlamento Europeo, expresando esta enorme y dolorosa verdad de lo que hoy día se vive. En Argentina, un sector de la justicia, en complicidad con los grandes medios de comunicación, genera un cerco mediático y comunicacional que invisibiliza el desmantelamiento del estado de bienestar, persigue dirigentes políticos, periodistas, comunicadores populares, hacedores de cultura y todo aquel que levante la voz sobre este modelo de exclusión. Ayer negaron una vez más la excarcelación de Fabián de Sousa y Cristóbal López. Una vez más, la Cámara, con un no hasta relativo, podría decirse, como diciendo, vayan a hablar con la Cámara de Casación. El pedido es, si lo está tratando ahora la Corte Suprema, si lo tiene que considerar la Corte Suprema, pueden esperar el juicio en libertad. Ya le pusimos el ejemplo de las películas. Una persona en Estados Unidos mata a la mujer y luego espera libre con una fianza su condena. Estos son los jueces. Este es Bruglia y Air Ursun. ¿De qué se sonreirán? Ahí Bruglia parece un poco más serio, como pensando el desastre que está haciendo con la justicia. Pero aquí surge satisfecho, porque está en un lugar donde no le corresponde estar, es un intruso, no elegido por el Senado. Estos son los tipos que dijeron que no. Estos son los tipos que los mandaron preso la primera vez, cuando el juez había dicho que no y, bueno, volvieron por ellos, como en el caso de Julio De Vido. Es terrible, son semanas, meses que pasan con personas encarceladas, presos políticos, de estos personajes del establishment, felizmente denunciados al menos por los eurodiputados en el día de hoy. La seguimos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias a vos, Víctor Hugo. Se puede entender. Hasta las 8 estamos aquí haciendo el diario. Estamos en C5N.